Bueno, pues muy buenos días. Hoy es un día especial en el colegio, completando esa feria que organizamos cada año, esos encuentros con antiguos alumnos, con padres del colegio, que nos cuentan a qué se dedican y dónde están estudiando, ¿no? Para ayudaros a tomar esa decisión que hay que tomar cuando uno deja el colegio, que es a qué universidad voy, hacia dónde oriento mi futuro profesional. Bueno, Ignacio Cirac, que hace promoción 12ª. Nació en el año 1975 en Manresa. Estudió en la Universidad Complutense, donde se licenció en ciencias en física fundamental. Hizo el doctorado también en la Complutense. En la Universidad de Colorado. Volvió a España como profesor titular de física en la Universidad de Castilla-La Mancha. Saltó de ahí, si no recuerdo mal, a la Universidad en Austria, en Innsbruck, y en 2001 se incorporó a la dirección del Instituto Max Planck en Alemania. Premios, pues tiene muchísimos, por destacar el Príncipe de Asturias en 2006, hoy Princesa de Asturias, la medalla de oro Benjamin Franklin también tiene el premio Wolf en 2010, creo recordar, 2013. Como veis, más de 200 artículos publicados en revistas de primer nivel científico. El ideólogo del ordenador cuántico, que todos habéis oído hablar de él, y que cada año voy siguiéndole las entrevistas desde hace tiempo y va recortando los tiempos de cuándo se podrá construir uno. Bueno, podréis hacerle muchas preguntas y él nos contará sobre esto. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Antiguo alumno de la, para nosotros, 12ª promoción, que nos acerca muchísimo a él. Padre de tres hijos, 2 chicas y un chico. Y nada, pues yo ya me callo porque quien tiene que hablar es Juan Ignacio, que todos estamos esperando su conferencia. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a César y a todo su equipo pues, el haberme invitado para poder estar aquí con todos vosotros. Bueno, este es un sitio muy especial para mí porque aquí yo jugaba baloncesto, ¿no? Yo era del equipo de baloncesto, a pesar de mi estatura. Del equipo de baloncesto, jugaba de base en los años 70 y pico y pues jugamos en este mismo pabellón, aunque pues, no estaba en estas condiciones, estaba en peores condiciones que ahora porque la tecnología no era tan moderna. Pero bueno, como ha dicho César, yo pasé muchos años aquí en el colegio, desde pues, lo que antes se llamaba cuarto de GB, que es el cuarto de básica, hasta tercero de UP, que es lo que llamáis ahora primero de bachillerato. Y estuve sentado pues, en muchas ocasiones, pues, como estáis vosotros, pues, escuchando a gente que me contaba pues, qué posibilidades había para mi futuro. Y cuando estaba sentado, como estáis vosotros sentados, pues pensaba qué es lo que iba a hacer. Yo era evidentemente una persona de ciencias, de hecho había estudiado la especialidad de ciencias en el colegio, estaba estudiando la especialidad de ciencias y siempre había querido ser arquitecto o ingeniero. Y de hecho, pues me gustaba mucho las matemáticas, me gustaba la física, me gustaba el dibujo técnico, me gustaba crear, me gustaba pues, hacer un edificio, dibujar. Lo que pasa es que yo era muy malo dibujando, porque a mano alzado, ¿no? Había gente en mi clase que eran maravillosos, es decir, era muy malo. Entonces me enteré que en la carrera de arquitectura pues había una asignatura en la que tenías que dibujar cosas a mano alzada. Así que yo, pues, a pesar de que se me daban muy bien las matemáticas y la física, pues siempre pensaba que me iba a quedar encallado con aquella asignatura. Así que me moví a la opción B, que era una ingeniería.
Y bueno, pues me gustaba también la ingeniería, entonces bueno, empecé a pensar qué tipo de ingeniería. Y a mí me fascinaban los aviones y los cohetes y pues las misiones espaciales, que por aquel entonces pues habían tenido mucho éxito. Bueno, habían llegado ya a la Luna hacía un tiempo, ¿no? Pero estaban muy de moda pues todos los Apolo y todos estos cohetes que a lo mejor habéis oído hablar de ellos. Así que me registré en la Universidad Politécnica en Ingenieros Aeronáuticos y fui a clase. Y entonces fui a clase, llegué el primer día y por aquel entonces pues las clases estaban completamente llenas porque bueno, había muchísimos estudiantes, había un boom de tal forma que las clases no podían soportar el número de alumnos que se habían matriculado, ¿no? Llegabas a una clase donde había 60 asientos y te ponían a 150 personas, tienes que estar de pie. Y los profesores de ingeniería por aquel entonces pues nos decían básicamente, pues sí, por ejemplo, en la clase de física, pues vamos a dar física, os vamos a explicar física, pero como sois tantos, pues a la hora de corregir, solo voy a mirar si el resultado está bien, está mal. Si el proceso lo habéis hecho bien, pero el resultado está mal, pues no os lo voy a corregir. Llegamos a las clases de químicas, porque también había químicas en ingenieros, y decían prácticamente lo mismo. Entonces yo me di cuenta que a mí me importaba muchísimo tener el resultado bien al final, pero también me gustaba mucho el tener las ideas de cómo resolver los problemas. No solo el dar el resultado final, sino también el entender pues todo lo que me preguntan y saber y tener ideas. Así que el sexto día me fui a físicas y empecé a estudiar físicas. Y eso fue una decisión pues básicamente de un día al siguiente. Yo nunca tenía pensado estudiar físicas, me gustaba mucho la física, me gustaba mucho, pues había estudiado, pues por aquel entonces estaba muy de moda la energía nuclear y las reacciones nucleares, también se hacían experimentos pues para ver pues de qué estamos compuestos, ¿no? De partículas elementales, todo eso me gustaba, pero tal vez no era lo que yo pensaba que iba a ser mi profesión. Pero bueno, el hecho es que pues la situación que se dio en esos momentos, ¿no? El hecho de que hubiese muchos estudiantes y que me llegase a clase pensando que al final pues que me iban a dar de todos mis estudios, solo iba a aparecer una nota que era así un resultado, pues tenía la coma en el sitio correcto, no correcto, pues es lo que me derivó a estudiar físicas, ¿no? Físicas en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues ahí estudié, pero siempre tenía en la cabeza pues si también te gustaba la ingeniería. Así que lo que hice es que cuando terminé segundo de físicas y ya vi que iba bien, que tenía buenas notas, pues me puse a estudiar ingeniería también. Así que simultaneé la ingeniería industrial durante 3 años. Por aquel entonces no se podían estudiar 2 carreras como hoy, pero sí que se podía hacer una por la UNED, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Así que fui escalando haciendo física e ingeniería industrial hasta que terminé la carrera y tenía que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Termino ingeniería industrial o hago el doctorado? ¿A qué me dedico? Entonces, por aquel entonces ya había tenido mi primer encuentro con una asignatura que era fascinante, que prácticamente casi no había oído hablar de ella, pero era algo muy lejano, algo muy misterioso, muy raro, que era la física cuántica, ¿no? La física cuántica, como a lo mejor sabéis, es la teoría que nos explica el mundo microscópico, lo que pasa en las cosas más pequeñas, ¿no? En el mundo que está hecho pues, de átomos, de electrones, de protones, de fotones, ¿no? Todas estas partículas que terminan en ones, ¿no? Pues, en ese mundo microscópico pues, ocurren cosas muy raras, ¿no? Porque, pues, que no vemos, porque no, o sea, son tan pequeñas que no las podemos ver, incluso con microscopios nos cuesta mucho verlas, ¿no? Pero como ocurren cosas fascinantes y son extraordinarias, o sea, realmente si esas cosas ocurrieran en nuestro mundo, pues estaríamos alucinados, ¿no? Bueno, pues ya en tercero de carrera ya tuve mi primer encuentro con esa asignatura de la física cuántica, que por un lado pues era una asignatura en la que aparecían cosas nuevas, cosas que no te puedes ni imaginar. Luego tiene un aspecto matemático bastante profundo, es decir, hay que saber matemáticas bien y si te gustan las matemáticas pues puedes disfrutar de saber matemáticas a la hora de aprender y de trabajar en física cuántica. Y luego tiene aspectos aplicados, aunque no os lo creáis, el 30%, el 40% de la tecnología hoy en día se debe a la física cuántica. No sé si este micrófono está funcionando, es porque entendemos bien la física cuántica, ¿no? La física cuántica está detrás de la electrónica que hay detrás de este micrófono, de los ordenadores, de los sistemas electrónicos, de los sistemas láseres, de los RMN que están en los hospitales, de la televisión, de todo ello está la física cuántica. Es decir, que además de tener cosas misteriosas que hay que pensar para entenderlas, además de tener
pues, desafíos matemáticos, pues tiene aplicaciones y es algo que disfruta la sociedad. Así que para mí pues ese fue un encontronazo muy importante y es cuando yo empecé a pensar que a mí me gustaba esto mucho, me gustaba mucho esto de la física cuántica. Así que cuando ya terminé la carrera, pues habiendo estudiado ya mucha física cuántica, porque en la carrera de física los últimos años ya te especialistas bastante en la física cuántica, pues pensé que me quería dedicar a la física cuántica, así que empecé lo que haces cuando terminas una carrera de ciencias y quieres dedicarte a la investigación, que es un doctorado, que es pues, trabajar en un tema ya de investigación nuevo, en hacer algo que nadie ha hecho hasta ahora, ¿no? Descubrir algo. Entonces me puse a trabajar en esto, en mi doctorado sobre física cuántica y a la vez pues quería terminar la carrera de industriales, la ingeniería industriales. Lo que pasa es que me apasionó tanto la física cuántica que dejé industriales y la dejé aparcada y dije, bueno, en algún momento más adelante tal vez la haga. Y ahí es donde empezó pues toda mi vida y lo que ha contado César, ¿no? Sobre que ya me fui a Estados Unidos y estuve en varios sitios, luego por Austria y luego terminé pues en Alemania, donde me encuentro hoy en día, en Múnich, en un instituto de la Sociedad Max Planck. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, pues me dedico a la investigación. Y la investigación, lo que tratas de hacer en la investigación es descubrir cosas nuevas, ¿no? Que tengan pues, un impacto en la sociedad. En mi caso, trabajo en lo que se llama investigación básica, en investigación muy fundamental, en investigación que no tiene una aplicación directa en el corto plazo, sino en el largo plazo, ¿no? Si miráis a distintos campos de investigación, veréis que hay gente en compañías de todo tipo donde se hace investigación porque quieren sacar un nuevo producto al mercado y al cabo de 6 meses pues tienen que hacer el descubrimiento para sacarlo al mercado. Eso es lo que llamamos la investigación aplicada. Tiene un objetivo, ¿no? Que es tener un producto y pues sacarlo pues, a un precio económico, pues que compita con los demás, todo lo demás. Pero yo hago algo que es distinto, que es investigación básica. Y investigación básica no tiene como objetivo un producto, sino que tiene como objetivo el que dentro de 10, 15 o 20 años pues den lugar a productos, ¿no? Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. Todos sabéis lo que es un láser, ¿no? Un haz de láser. Y sabéis que con el láser pues, se utiliza para muchas cosas, ¿no? Se utiliza, pues vosotros a lo mejor tenéis un LED de estos, ¿no? En los que, o en cualquier equipo electrónico tienen lucecitas rojas, y son láseres lo que hay ahí, son lo que se llaman light, ¿no? Son light emitter diode, que se llama. O sabéis, por ejemplo, que en operaciones, cuando están haciendo las operaciones los médicos, pues muchas veces no te cortan con un cuchillo, ¿no? Sino te cortan con un láser, porque es algo muy preciso. O sabéis también que en las fábricas, cuando están construyendo automóviles, pues muchos de los cortes que hacen para que sean muy precisos, con precisiones del milímetro o de la micra, muy precisos, pues los cortan con láser. O sabéis que los discos compactos pues funcionan con láseres. Y tal y como esto existen muchísimas aplicaciones de los láseres. Pero a lo mejor no sabéis que el láser se descubrió en los años finales de los años 50 y cuando lo descubrieron no sabían para qué servía. O sea, descubrieron que existía un aparatito del que salía luz con mucha intensidad, de un solo color, y de hecho decían que era una solución buscando un problema, porque no sabían. Y el láser se produjo por investigación básica, pues la gente intentaba descubrir pues, cómo dominar la luz, cómo hacer con la luz cosas que no son posibles sin saber mucho por qué. Y pues eso es lo que se descubrió y luego más adelante, al cabo de 10, 15, 30, 40, hoy en día pues salen aplicaciones de los láseres. Bueno, pues eso es la investigación básica. Trabajas en descubrir, con curiosidad, en investigar, con un trabajo, un esfuerzo muy grande. Y luego, pues las aplicaciones, para lo que sirva, pues se descubrirá más adelante. Y pues esto tiene sentido porque el láser no es el único ejemplo, sino prácticamente todo lo que nos rodea está inundado de descubrimientos fundamentales, pues los transistores, la electrónica, como he dicho, pues la física nuclear, la radioactividad, todo ello viene de la investigación fundamental que más adelante, cuando ya se entendió, se puede utilizar para los distintos productos. Así que, como he dicho, pues yo trabajo en investigación fundamental, ¿no? Y en esa investigación lo que queremos hacer es pues, entender el mundo microscópico de las partículas que he dicho antes,
y poder dominarlo de la misma forma que hoy en día dominamos nuestro mundo, ¿no? Hoy en día pues, es posible pues, construir un edificio, pues, construir un avión, hacer cualquier cosa, ¿no? Pero en ese mundo microscópico es mucho más difícil porque no lo puedes tocar, ¿no? De hecho, para poder tocarlo tenemos que utilizar láseres. Una de las aplicaciones más importantes de los láseres es que nos permiten ver ese mundo microscópico y nos permiten acceder a ese mundo microscópico. Entonces, lo que queremos hacer es, pues eso, entender lo que pasa en ese mundo microscópico y una vez que lo entendamos, dominarlo, ¿no? Poder hacer con él lo que queramos y una vez que podemos hacer lo que queramos, pues utilizarlo para hacer cosas que no son posibles en nuestro mundo. Y eso está relacionado con los ordenadores cuánticos, ¿no? Que ha mencionado César también. Así que os voy a hablar un poquito de física cuántica. Por supuesto, os he dicho pues, que la física cuántica pues, necesita muchas matemáticas, que cuando estudias físicas pues te pasas 2 años estudiando física cuántica, o sea que es algo que es realmente profundo y difícil, así que en 5 minutos pues no vais a terminar siendo expertos en física cuántica, ¿no? Pero bueno, por lo menos os puedo dar pues una idea de lo que va la física cuántica. Bueno, cuando estudiáis física, vosotros, que pues muchos os gustará y otros la odiaréis, pues lo que estáis estudiando es lo que pasa, cómo manejar nuestro mundo normalmente macroscópico, cómo estudiáis pues cómo se caen las cosas, ¿no? Como si lanzo algo pues puedo hacer que caiga a algún sitio, estudiáis lo que pasa en nuestro mundo macroscópico, en el mundo donde vivimos, en el mundo que está básicamente diseñado por una serie de leyes que estudiáis, las leyes de Newton, de la mecánica, que nos dicen cómo se mueven las cosas, las leyes de la termodinámica, que nos dicen cuando calientas algo, si sube la temperatura, si no sube, cómo utilizar eso para mover motores, etcétera, etcétera. Las leyes de la electricidad y el magnetismo, ¿no? Pues qué es lo que pasa cuando coges 2 imanes y se repelen y cómo hacer que un imán, pues al moverlo, pues genere electricidad, ¿no? Todo este tipo de cosas las estudiáis en electricidad y magnetismo y estáis pues acostumbrados pues a ver este tipo de efectos, ¿no? Sabéis que cuando pues, si lanzas algo, pues si lo lanzas algo y quieres llegar muy lejos, pues no hay ni que lanzarlo horizontalmente porque enseguida se cae, ni hay que lanzarlo para arriba porque entonces cae aquí y no llega a ningún sitio, hay que lanzarlo con cierto ángulo, ¿no? Tenéis intuición sobre eso. Bueno, pues resulta que cuando nos vamos a cosas que no estamos acostumbradas, a mundos que no estamos acostumbrados, pues pasan cosas raras, cosas que desafían completamente nuestra intuición. Bueno, algo así pasa si miramos a las estrellas, si miramos a lo más lejos, ¿no? Empezamos a mirar galaxias y nos damos cuenta que pasan cosas rarísimas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa si uno mira las galaxias? Bueno, pues que el tiempo corre de manera distinta, ¿no? Dependiendo de si estás cerca de un agujero negro o estás lejos de un agujero negro, o estás cerca de una estrella de neutrones, pues resulta que para ti el tiempo pasa de manera distinta. Esto es muy raro, ¿no? O sea que de manera distinta quiere decir que si tú te das un paseo intergaláctico y te acercas a algún agujero negro siempre sin caerte dentro, con mucho cuidado, y vuelves por aquí, pues para mí habrán pasado a lo mejor 3 años y para ti han pasado 10 días. O sea que ha pasado para ti el tiempo de manera distinta. Y esto es raro. Sí, es raro, pero pasa. ¿Y por qué raro? Bueno, porque nunca nos paseamos cerca de agujeros negros y aquí cuando estamos cerca de la Tierra esas cosas no pasan, ¿no? Pero bueno, no hay nada misterioso, pues sí, pues el tiempo pasa de manera distinta dependiendo del campo gravitatorio y es algo que ocurre pues a grandes escalas, pero como nunca nos movemos a grandes escalas, nunca nos podemos dar un paseo por el universo, pues no estamos acostumbrados, por lo tanto nos parece raro, ¿no? Y pasan muchas cosas así, ¿no? Unas cosas extraordinarias y que podemos explicar muy bien, ¿no? y que explicamos pues con la física y mirando y haciendo observaciones. Bueno, pues si nos vamos al otro extremo, no al de las cosas grandes, no al universo, si nos vamos al universo, a cosas más pequeñas, ¿no? A los átomos, las cosas que tampoco vemos, ¿no? Porque nuestros ojos no nos permiten ver las cosas muy pequeñas, pues también pasan cosas extraordinarias, ¿no? Y esas cosas extraordinarias son todavía más raras que esto que he dicho del tiempo. Son cosas rarísimas, como por ejemplo que una partícula puede hacer 2 cosas a la vez. Es una cosa muy rara, ¿no? Porque en nuestro mundo macroscópico eso no pasa, ¿no? Si yo estoy aquí, no estoy a la vez en otro sitio, ¿no? Estoy aquí. Y si estoy allí, no estoy aquí. Bueno, pues en este mundo microscópico, pues una partícula puede hacer 2 cosas a la vez, puede estar como en 2 sitios a la vez. Por supuesto, para entender lo que digo, hace falta estudiar física cuántica y que os acostumbréis, ¿no? Pero esto es un hecho, ¿no? Que pasa y que lo conocemos muy bien.
Y entonces, bueno, otra cosa que pasa en el mundo microscópico, bueno, pues que es posible que tú tengas cierta información en un sitio, por ejemplo, tienes en un ordenador cierta información guardada, ceros y unos, y en otro sitio distinto, pues de repente desaparece la información que está aquí y aparece en el otro sitio, pero sin pasar por en medio. Pues esto es rarísimo, ¿no? Porque en nuestro mundo macroscópico donde vivimos, si yo te quiero enviar información a ti, le tengo que enviar una señal, ¿no? Tiene que ir algo por en medio, ¿no? Tiene que transportarse de un sitio a otro, no desaparece de un sitio y aparece en otro. Bueno, pues esto pasa en el mundo microscópico. Y gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, pues ya desde hace muchos años, pues lo podemos estudiar, lo podemos entender, podemos verlo y podemos saber que ocurren este tipo de cosas. Y como estos ejemplos que he dicho, pues hay otros muchos. Por ejemplo, otro es que una partícula puede desaparecer de un sitio y aparecer en otro. Es lo que llamamos el efecto túnel. O sea, tú dejas como, o sea, haciendo un análogo a nivel macroscópico, es como si ahora me quedo aquí un rato y al cabo de un rato aparezco al otro lado de la pared, pero sin pasar por en medio. Bueno, pues también es posible en la física cuántica, en ese mundo microscópico. Y eso, pues como he dicho, pues es muy raro y nos cuesta creerlo. ¿Por qué nos cuesta creerlo? Bueno, porque no lo vemos en nuestro mundo. Eso solo ocurre en ese mundo microscópico. Entonces, pues mi trabajo y el de muchos científicos se dedican, pues a ver, pues qué es lo que pasa, a intentar comprobarlo, a intentar predecirlo, a intentar ver qué leyes se cumplen, a intentar dominarlo, hacer que pase esas paredes cuando nosotros queramos, hacer que una partícula haga dos cosas a la vez como nosotros queramos, y entonces eso lo podemos aplicar para hacer cosas extraordinarias. Cosas que con las leyes de Newton o con las leyes de Maxwell o con las leyes de la termodinámica no se pueden hacer, porque las leyes de Newton de la termodinámica y la del electromagnetismo nos describen el mundo en el que vivimos, y esas cosas de las que estoy hablando ocurren en el mundo microscópico. Entonces, bueno, pues unos equipos tecnológicos en institutos de investigación, pues llegamos a dominar ese mundo microscópico, a hacer que estas partículas hagan todo este tipo de cosas extraordinarias. Y, por ejemplo, pues podemos utilizar ahora esto para algo que no se puede hacer en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Bueno, habéis oído hablar del ciberataque que hubo el otro día, ¿no? Que nos dejó a todos, ¿no?, pensando que nos iban a cerrar nuestro ordenador, ¿no?, y nos pedir un rescate por los datos de nuestro ordenador. Bueno, pues hoy en día pues es la seguridad de los ordenadores, pero también de la comunicación, pues no está completamente clara, ¿no? O sea, tú cuando te conectas a Internet, por ejemplo, y te sale ese simbolito en el browser, ¿no?, que pone un candado, es que se está encriptando tu información para que no la pueda leer nadie en el camino, ¿no?, y que llegue a su destino, y en el destino se decripta, ¿no? Eso es como funciona. Por ejemplo, cuando compras, bueno, no sé, vosotros no, pero cuando vuestros padres compren algo por Internet, por PayPal o utilicen la tarjeta de crédito, pues claro, la información de la tarjeta de crédito se encripta para que alguien que esté en el camino, que no pinche la línea de teléfono y pueda saber cuál es tu tarjeta de crédito y comprar con tu tarjeta de crédito, ¿eh? Está encriptada. Y bueno, y va por la línea telefónica, llega al otro lado, en otro sitio se decripta y así es como se compra. Sin embargo, esa encriptación que existe hoy en día tal vez no sea completamente segura. Es decir, es posible que alguien en el futuro, pues pinchando la línea telefónica, pueda leer esa información que estáis enviando y la pueda decriptar. Y bueno, si eso ocurre, bueno, pues a lo mejor te roban tu tarjeta de crédito, que es una pena para vosotros, pero imaginaros lo que puede suponer para una empresa de grandes dimensiones que está enviando pues mucho dinero o información secreta entre gobiernos o lo que sea, pues puede tener repercusiones importantes. Vale, pues ¿cómo puede la física cuántica ayudar a esto, a resolver el problema? Bueno, pues si os he dicho antes que la información desaparece de un sitio y puede aparecer en otro sin pasar por en medio, pues un método perfecto para enviar información secreta. Uno sabe dónde está el destinatario, hace que desaparezca de aquí y que aparezca en el otro sitio, y aunque haya alguien en medio, como no pasa ninguna señal, no puede escuchar nada. Así que eso es lo que llamamos la criptografía cuántica, es una forma de encriptar información, y es algo que, bueno, que empezó hace 20 años a estudiarse pues desde un punto de vista, como he dicho, fundamental, y hoy en día es una realidad. Ya existen pues algunas compañías que venden sistemas criptográficos cuánticos, ¿no? Lo que pasa es que son todavía muy caros, están en fase de desarrollo, pero es algo que se puede hacer. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo
son los ordenadores cuánticos. Y los ordenadores cuánticos, pues la idea es otra vez que utilizando esas leyes del mundo microscópico podemos construir cosas microscópicas que hagan cosas que no son posibles en nuestro mundo macroscópico. Por ejemplo, pues sabéis que la información, cuando estudiáis información o cuando utilizáis un ordenador, pues al final vosotros pues metéis un mensaje, enviáis un mensaje a alguien, ¿no? Por correo electrónico. Y esa información son letras, esa letra al final se traducen al lenguaje del ordenador, que son ceros y unos, ¿no? Código binario. Y esos códigos binarios pues se procesan, o se hace lo que sea, o se envían, y luego, pues una vez procesados, pues se convierten en letras y te aparecen en la pantalla, o le aparece en la pantalla el que recibe el mensaje. Pues bueno, o sea, que todo, al fin y al cabo, ¿no? El procesamiento de información es como manejar ceros y unos, ¿no? De hecho, pues a lo mejor habéis oído hablar pues, que un procesamiento de información no es ni menos que la producción de puertas lógicas, ¿no? Que cambian los ceros y unos con respecto al programa que estáis utilizando, ¿no? O sea, vosotros normalmente utilizáis programas de alto nivel, no sé, utilizaréis C, Pascal, o lo que sea, no sé lo que habrá hoy en día, o la gente, los programadores utilizan lenguajes de alto nivel que lo que hacen es que traducen y al final lo que hacen es manipulan estos ceros y unos y hacen que resuelvan los problemas que utilizamos con nuestro ordenador, ¿no? Si tenéis un programa que resuelve el Sudoku o que juega al ajedrez, bueno, pues esto lo que están haciendo es transformar todos en ceros y unos y el ordenador, de acuerdo con vuestro algoritmo, está cambiando estos ceros y unos para deciros cuál es la siguiente jugada o qué número tenéis que poner en el Sudoku. Bueno, pues bien, ahora todo esto es clásico, esto es lo que hay hoy en día. ¿Qué añade la física cuántica ahí? Bueno, pues imaginaros ahora uno de estos bits, ¿no? Este 0 o 1, ¿no? Pues si tú tienes un ordenador, pues por ejemplo lo pones en 0 y la puerta lógica de antes lo convertirá en un 1 o en 0, ¿no? Y así se produce el procesamiento de información. Pero ahora imaginaros que podéis tener 0 y 1 a la vez. Es decir, que pueda estar haciendo las dos cosas a la vez ese bit, porque es un bit cuántico, ¿no? Y he dicho que un bit cuántico, las partículas cuánticas pueden hacer dos cosas a la vez. Vale, muy bien, pues podría hacer dos cosas a la vez. ¿Y qué? Bueno, pues ahora tenéis dos de estos bits cuánticos. Bueno, pues dos bits cuánticos pueden estar en 0, 0, en 0, 1, en 1, 0, en 1, 1, o sea, en 4 posibilidades, ¿no? Pero pueden estar en las 4 a la vez. Es decir, que pueden hacer 4 cosas a la vez, los bits cuánticos. Si tenéis 3 bits cuánticos, pues hay 8 posibilidades, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, las cuentas todas y salen 8. Por lo tanto, si tuvieses 3 bits cuánticos, pues podrías hacer 3 cosas a la vez. Y ya veis que existe una ley, ¿no? Si tengo 4, van a ser 16. Si tengo 5, van a ser 32. Si tengo 6, va a ser 64, ¿no? Es 2 elevado a n, donde n es el número de bits cuánticos. Si tengo 300 bits cuánticos, pues están haciendo 2 elevado a 300 a la vez, que como sabéis muy bien es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 300 veces. Esto es lo que se llama una ley exponencial. Y las leyes exponenciales, cuando aparecen, dan lugar a cosas extraordinarias. 2 elevado a 300 es lo mismo si lo multiplicáis, más o menos, que 10 elevado a 80. 10 elevado a 80 es un 1 con 80 ceros. Es decir, puedes hacer 1 con 80 ceros, cosas distintas a la vez, ese ordenador, ¿no? Puede estar haciendo estas cosas a la vez. Y 10 elevado a 80 es un número extraordinario. De hecho, se piensa que el número de partículas, lo llamamos bariones, en el universo, si cuentas pues todos los, no solo los átomos, sino las partículas elementales que forman los átomos, ¿no? Cuentas todas las que hay, que pensamos que hay en el universo, pues hay precisamente 10 elevado a 80. Es decir, que con 300 bits cuánticos, pues podrías hacer lo que un ordenador de hoy en día podría hacer si fuese todo el universo. Así que ya os dais cuenta del potencial que tiene esto. Podemos utilizar otra vez estas leyes de la física cuántica para hacer que esta propiedad de que una partícula puede hacer dos cosas a la vez, 2 pueden hacer 4, 3 pueden hacer 8, etcétera, etcétera, pues para hacer unos ordenadores de muy pocos bits cuánticos que puedan hacer que tengan una potencia de cálculo extraordinaria. Y estos son los ordenadores cuánticos, ¿no? Y esto es lo que estamos trabajando. Solo tenemos prototipos, son muy difíciles de construir. Son difíciles de construir porque, claro, los tenemos que meter en ese mundo microscópico y tenemos que
con esos láseres y con esos útiles y con esos equipos, con esas tecnologías, pues tenemos que dominar ese mundo microscópico y hacer que se comporten como queramos y que hagan los cálculos que queramos. Pero bueno, ya tenemos prototipos de hasta 20 de estos bits cuánticos que pueden hacer 2 elevado a 20 cosas a la vez, ¿no? Pues ya son muchas, pero todavía nuestros ordenadores usuales, los superordenadores, son más rápidos que los ordenadores cuánticos, pero esperamos que en los próximos 10, 15 o 20 años, pues probablemente estos ordenadores cuánticos tengan aquí y con ellos pues se puedan hacer cálculos pues que hoy en día no son posibles o que no serían nunca posibles, y esos cálculos pues tienen interés no para mandar correos electrónicos, ni para procesamiento de texto, ni para el WhatsApp, ni nada parecido, sino tienen interés pues para el desarrollo de tecnologías, ¿no? Cuando uno desarrolla tecnología para ir a la Luna, cuando necesita materiales que sean muy resistentes, que pesen poco, para cuando quiere crear un fármaco que cure una enfermedad, pues tiene que estudiar las reacciones, y eso es muy difícil y no se pueden hacer en muchos casos con los ordenadores usuales, y ese tipo de cálculos requieren pues ordenadores de este tipo, los ordenadores cuánticos. Así que esperamos y suponemos que los ordenadores cuánticos pues con el tiempo pues tengan pues un impacto grande en la sociedad. Pero lo que es más importante, más que todo eso, es que de la misma forma que os decía que cuando los láseres se descubrieron no sabía muy bien para qué servían, pues pasa un poco lo mismo con los ordenadores cuánticos y con esta física cuántica. Estamos descubriendo, ahora está pasando las cosas. Estoy seguro de que dentro de 20 o 30 años pues habrá aplicaciones que hoy en día no nos podemos imaginar. Y bueno, quería terminar diciendo que yo represento aquí pues la física cuántica, que es algo que a mí me apasiona, que me gusta mucho, pero de la misma forma que está la física cuántica, hay muchos otros campos de investigación en medicina, en biología, en química, en ingeniería, donde pues aspectos tan extraordinarios como los de la física cuántica aparecen allí. Y eso es una carrera posible, el dedicarte, ¿no?, a estudiar lo que te gusta, que ya puede ser de ciencias, de letras cuesta un poco más hacer este tipo de investigación, pero bueno, hay investigadores de letras también. Y entonces, pues a lo mejor hay algo como la computación cuántica, pues el estudio del genoma, la neurología, etcétera, etcétera, en el cual se puede hacer investigación y hacer algo que sea pues beneficioso para la sociedad o beneficioso para la empresa en la que estéis trabajando, porque los empresarios pues con el tiempo les gusta tener a gente que también pues puedan crear, ¿no?, y crear productos que sean buenos para la sociedad. Quería terminar ya esta breve exposición hablando ya no del tema, ya no de la investigación, ya no de eso, sino o sea, qué es necesario para ser un investigador, ¿no?, que por lo menos cuál es mi experiencia, qué he tenido que hacer para ser un investigador. Bueno, en primer lugar, mi paso por el colegio fue muy importante, ¿no?, porque me dio una educación muy buena. Mis padres, le comentaba a César, que se dedicaban a la educación, y ellos eligieron el Colegio del Prado porque conocían muy bien los colegios de Madrid y sabían que este era un colegio donde iba a poner una buena base, ¿no?, para luego pues estudiar lo que quisiera estudiar. Luego, lo que necesitas es algo de aptitud, es decir, yo si me hubiese dedicado a las letras, por mucho que me gusta leer, pues probablemente hubiese sido un terrible escritor, ¿no? Pues cada uno tiene las cosas que se le dan más o menos bien. Y bueno, pues tienes que tener aptitud, no hace falta que seas un genio hoy, ¿no? Probablemente el genio pues se te reconocerá mucho más adelante, pero por lo menos tener aptitud. Si te gusta la medicina, bueno, pues entender la medicina, tener pues cierta forma, pues si quieres ser cirujano, pues manejar bien las manos, aunque en el futuro tal vez no sea necesario. Pero bueno, pues si quieres ser un tecnólogo, pues que te gusten los ordenadores, que te guste la programación, que te guste pues hackear, ¿no?, ese tipo de cosas. Pues, bueno, pues tener cierta aptitud, cierto gusto. Y luego lo que requiere es un gran esfuerzo. O sea, si realmente queréis llegar a hacer investigación que tenga un impacto grande, pues hace falta esfuerzo. Yo siempre digo que yo he trabajado mucho, yo trabajo mucho, trabajo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. No os podéis imaginar todo lo que trabajo. Pero lo hago con algo que me gusta, que me encanta, o sea, disfruto muchísimo. Entonces, si combináis, pues es un poquito de aptitud, el hecho de que os guste, os apasione, con lo cual el trabajo es un gusto hacerlo, pues eso yo creo que es una receta importante, ya no solo para la investigación, sino para cualquier tipo de trabajo en el que estéis pensando en el futuro. Y también, como le comentaba a César, pues a mí el colegio, pues afortunadamente, pues me preparó muy bien para todo esto, ¿no?, para esfuerzo, para humildad, para trabajar
en lo que me guste, para ser abierto, para preguntarme cosas, para tener curiosidad, y así estoy muy agradecido al colegio y también a César pues haberme permitido pues contaros mi experiencia. Bueno. Disponemos ahora de un pequeño espacio de tiempo para hacerle preguntas al profesor Cirac. Las hemos coordinado un poquito con la ayuda de don Javier Rigüete. Así que empezamos, si le parece, don Javier. Hola. Perdón. Estimado Cirac, ¿cómo se sintió usted durante la progresión de ser un estudiante de universidad a ser el director de Max Planck y uno de los mejores físicos de España y del mundo? Bueno, muchas gracias por el piropo. Bueno, pues mira, la verdad es que yo nunca, o sea, yo soy una persona ambiciosa, pero nunca tenía en mente un objetivo concreto de ser director de Max Planck o algo así. Yo lo que hacía es lo que me apasionaba, ¿no? Y entonces me daba cuenta de que estaban saliendo cosas y lo estaba viviendo. O sea, según iban progresando en mi investigación, pues me daba cuenta de que aquello me gustaba mucho. Y veía también pues, que tenía impacto, y eso, pues, el que tenga impacto, pues luego te hace que pues, tengas premios o que te seleccionen. Pero no era que yo trabajaba para que me diesen premios o para ser director. Yo trabajaba porque me gustaba. Y de hecho, pues trabajaba en la física cuántica, que me gustaba, y lo que me gustaba mucho es tratar de ser, de cierta forma, original, en el sentido de que todo el mundo, cuando está trabajando en algo, pues a lo mejor tú piensas, ¿y qué pasa si yo pienso algo distinto, si pienso distinto, ¿no? Entonces yo me preocupaba de intentar pensar cosas un poco distintas, ¿no? Moverme en direcciones distintas a la de todo el mundo. Y ya con el tiempo, pues sí, pues la investigación tuvo impacto, y ya pues en ciertos laboratorios pues empezaron a hacer experimentos con mis teorías y con las teorías de mis colaboradores, y ya sí, pues ahí pues me vi muy reconocido, pero seguí estudiando y sigo trabajando, y yo pues cuando me vaya aquí me voy a sentar en una mesa y me voy a poner a hacer cálculos, ¿no? Como llevo haciendo pues para hacer mis investigaciones. Buenas, profesor Cirac. Me gustaría saber qué es lo que más se valora en un científico fuera de dedicarse simplemente a la investigación a la hora de encargarle la dirección del Instituto Max Planck. Bueno, nosotros tenemos un equipo administrativo fabuloso en la Sociedad Max Planck. Entonces, lo que te hacen en el instituto es darte un equipo muy bueno para que puedas seguir haciendo ciencia. Es decir, lo que más se valora para hacerte director de Max Planck es que tengas la posibilidad de avanzar en ciencia, pero no tú solo, sino con un equipo. Entonces, que sepas escoger bien al equipo, que sepas motivar bien al equipo, y que pues, las cosas que surjan, pues que tengan relevancia. Doctor Cirac, que si sabiendo que no puede haber una intercepción de la información entre dos ordenadores cuánticos, que si puede existir posibilidad de hackeo, por ejemplo, imitando la interfaz de uno de ellos, de manera que llegue a la información en vez de al otro. Muy bien, pues en principio lo que he dicho anteriormente, de cómo se puede enviar información que desaparezca en un sitio y que aparezca en otro, requiere que haya autenticidad, lo que se llama una autentificación. Es decir, que tú sepas que la persona que está ahí es realmente la persona a la que quieres enviar la información, ¿no? Imagínate que hay otra persona que está aquí y pues, normalmente a la persona que envía la información en el lenguaje de la ciencia, de la información, se le llama Alice, y a la persona que la recibe se le llama Bob, ¿no? Roberto, Bob. Y entonces, pues normalmente creo que Alicia le quiere enviar un mensaje a Bob. Y si al hacker
se le llama eavesdropper, viene del inglés, ¿no? Que es el que quiere interceptar la información. Entonces imagínate que esta malvada Eva está en otro sitio, dice, soy Bob, envíamela aquí. Entonces, claro, a lo mejor Alicia, si no lo sabe de antemano, pues tendría que, se lo enviaría a Eva, la información, en vez de a Bob. Por lo tanto, tiene que haber una forma de autentificar, de saber que Bob es Bob. Y para eso, normalmente existen sistemas criptográficos que lo hacen, de tal forma que tú tienes, por ejemplo, una firma digital o algo, ¿no? Que te permite demostrar que eres Bob. Y esa firma digital puede ser cuántica, de tal forma que tampoco pueda ser hackeada. Y eso es como funcionaría en la práctica, ¿no? Tendrías que tener una forma de identificarte, también basada en la física cuántica, y una vez que te has identificado y que sabe Alicia que tú realmente eres Bob, el que dice aquí, es Bob, pues entonces ya te envía la información. Estimado doctor Cirac, ¿cuál fue el primer descubrimiento importante de su carrera que hizo y cómo se sintió? Bueno, yo creo que no sé, probablemente pues, uno de los más importantes del principio fue el cómo construir un ordenador cuántico. O sea, por aquel entonces, era en el año 94, surgió un artículo de un informático que se dio cuenta de que si construyes un ordenador cuántico serías capaz de hackear todos los métodos de criptografía que existen, excepto el cuántico. Es decir, todos los métodos que se utilizan hoy en día, ¿no? Los que he dicho, ¿no? cómo funcionan, esa información que va encriptada por la fibra, si tuviésemos si el if, ¿no? Si el que quiere interceptar la información tuviese un ordenador cuántico, la podría descifrar. Lo que pasa es que por aquel entonces nadie sabía ni cómo construir un ordenador cuántico, ni si sería una entelequia, ¿no? Si realmente se podía hacer de cualquier forma, ¿no? Incluso en principio. Entonces, mi primer trabajo, que tuvo cierta relevancia, fue ver que sí, era posible construir un ordenador cuántico y dar la receta, ¿no? Decir qué es lo que hay que hacer para construir un ordenador cuántico pues basado en átomos, en láseres y cosas de ese estilo. Muy bien. Bueno, después de esta pequeña serie de preguntas, que no sé si ha cubierto la calidad de las preguntas, las expectativas del profesor Cirac, yo quería expresar brevemente el agradecimiento del colegio antes de que don César cerrara este encuentro. Haciendo un paralelismo con lo que hemos escuchado en esta magistral lección de física cuántica, me atrevo a decir que pasa también en las personas. El mundo microscópico de las personas lo es tanto que realmente es espiritual. Y en esa base profunda espiritual de las personas es donde se adivina mejor su grandeza. El profesor Cirac hoy de aquí se lleva, evidentemente, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro agradecimiento. Pero se podría decir que en el plano personal no se lleva nada. O sea que él ha hecho un ejercicio de generosidad a cambio de nada, que es ese tipo de generosidad del nivel más alto y que solo se puede descubrir cuando tienes una calidad espiritual particular. Con el paso de los años vamos encontrando antiguos alumnos repartidos por todo el mundo. Normalmente los alumnos del Prado, los antiguos, tienen la generosidad de tener estos gestos con el colegio. Los alumnos de cuarto de ESO, de primero y segundo de bachillerato, que hoy han escuchado al profesor Cirac, han aprendido en mayor o menor medida. Yo supongo que los alumnos de física han sacado particular buen efecto. Pero todos hemos recibido hoy una lección de grandeza, a la que me gustaría dar un importante aplauso, que es la generosidad del profesor de gastar este tiempo con nosotros.
Gracias. Para cerrar el acto, tan solo emplazaros a cada uno de vosotros dentro de 20, 25, 30 años a venir a contarnos vuestras aventuras profesionales, que seguro serán muy interesantes, como la del profesor Cirac, al que tengo que decir que no tuve que convencerle de nada cuando le comenté la posibilidad de venir al colegio. Desde el segundo uno me dijo sí. Y personalmente, institucionalmente, te agradecemos tu presencia. Así que cerramos el acto dentro de 25, 20, 15, 30. Os espero a cada uno, por aquí, por el colegio, para contar vuestras aventuras.